Diseño de muros de tierra reforzada. Diseño de muros de tierra mecánicamente estabilizada. Paso número 4. Calculemos las cargas. Las cargas externas. Las cargas que actúan sobre el muro. Las cargas permanentes y las cargas transitorias. Las cargas permanentes son la carga horizontal por presión de tierras, la presión vertical por carga muerta del relleno, la sobrecarga de tierra encima del muro y elementos estructurales permanentes, como zapatas, edificaciones. Cargas permanentes. Las cargas transitorias, la carga de tránsito, la carga de impacto de los vehículos sobre las barandas y la carga sísmica. Cargas permanentes, cargas transitorias. Las cargas de presión de tierras se recomienda por parte de la ASTO calcularlas utilizando la teoría de Coulomb. Si la corona es horizontal, la FHWA, la ASTO, nos indica cuáles son las fuerzas, cómo se calculan las fuerzas, teniendo en cuenta el ángulo delta de fricción entre el relleno y el material detrás del muro, generalmente 2/3 del ángulo de fricción, cualquiera de los dos que sea menor, el ángulo de fricción del material de refuerzo, el ángulo de fricción del suelo detrás del muro, y phi es el ángulo efectivo de fricción del suelo retenido, del suelo detrás del muro, y teta es el ángulo con la vertical, el ángulo con del muro con la horizontal. Si es corona horizontal, está el diagrama de cargas. De acuerdo a las características de los materiales, de acuerdo a las dimensiones del muro que ya les hemos definido. Igualmente, si es corona inclinada, las cargas son diferentes. Teoría de Coulomb. Y si la corona es cortada con gradas, también es diferente. La ASTO establece con claridad los diagramas de fuerzas, los diagramas de presiones de tierra que actúan sobre el muro de tierra reforzada, utilizando teoría de Coulomb. Recordemos nuestros cursos de mecánica del suelo. Tener en cuenta en el análisis la inclinación de, digamos, del talud, llamémoslo así, de la interfase entre el relleno reforzado y el suelo retenido, para calcular las presiones de tierra, para calcular las presiones de tierra relacionadas con las sobrecargas. Está claro. Teoría de Coulomb, están los diagramas. Verlos con detenimiento, involucrarlos en el análisis. Corona horizontal, corona inclinada, corona cortada o con gradas. Calcular las cargas utilizando la teoría de Coulomb.
la cara posterior inclinada y demás. Adicionalmente a estas cargas de presión de tierras y cargas permanentes, está la sobrecarga de tránsito. O sea, la sobrecarga por el tránsito de los vehículos en la vía, si hay vía arriba del muro. La ASTO recomienda estas presiones convertirlas a una carga repartida de 60 centímetros de altura, uniformemente sobre toda la superficie superior del muro. Carga de tránsito. Se puede suponer 0,6, o sea, 60 centímetros de altura de suelo adicional. La carga de tránsito. Otras sobrecargas. Estructuras. Cimientos. Es importante en este momento tener en cuenta las obstrucciones internas dentro del muro, las tuberías, redes telefónicas, torres eléctricas y demás. Las sobrecargas y las limitaciones internas de la masa. Las cargas inducidas por la compactación. La compactación induce cargas sobre el muro. Pero la ASTO recomienda no tenerlas en cuenta porque dice el ASTO que están consideradas dentro del análisis general. O sea, las cargas de compactación están consideradas dentro del análisis y no se requieren colocarlas como fuerzas adicionales. ¿Sí? Sin embargo, es importante que si se utiliza un compactador robusto, un compactador de más de 8 toneladas, el compactador no debe colocarse a distancias de 1 metro junto a la fachada. O sea, en el metro junto a la fachada deben utilizarse compactadores livianos. Los compactadores pesados no se permite y no se puede permitir en la construcción que pasen el compactador a menos de 1 metro del borde de la fachada. Y esas cargas, tenemos las cargas. A las cargas hay que colocarles un factor de carga adicional, que puede variar desde 1,0 hasta 1,5, dependiendo del método de análisis, dependiendo de las situaciones, como por ejemplo la carga horizontal de tierras, máximo 1,5 de factor de carga. Eso termina siendo un factor de seguridad adicional. También hay que colocarle reducciones, factores de carga a la resistencia de los elementos. La ASTO establece un factor de carga máximo, un factor de carga mínimo para cada tipo de carga. Y dice la ASTO, trabajar con el valor mínimo cuando esa carga ayuda a la estabilidad. Y utilizar el factor máximo de carga cuando la carga reduce la estabilidad. Estamos hablando de cargas de 1,5. Sí, y en algunos casos se habla de 0,9, pero 0,9 cuando la carga ayuda a la estabilidad. Entonces hay que definir, ¿esta carga ayuda o no ayuda a lo que estamos haciendo nosotros de análisis, al cálculo que hacemos y definir el factor de carga? Factor de carga mínimo o máximo, de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, el peso del muro
Cuando usted está trabajando deslizamiento, ayuda a la estabilidad, luego hay que utilizar el factor mínimo. Y si usted está hablando de capacidad de soporte, esa carga afecta la estabilidad, entonces se va a utilizar factor de 1.35. Tened muy en cuenta cuáles son los factores: 1.0, 1.1, 1.35, 1.5, incluso 0.9, dependiendo de la carga y de si la carga ayuda a la estabilidad o la carga no ayuda a la estabilidad. Factores de carga. Revisemos. Cargas permanentes, cargas transitorias, teoría de Coulomb para calcular las presiones de tierra, de acuerdo a la geometría del muro y el talud. Sobrecarga de tránsito 0,6 metros. Otra sobrecarga a tener en cuenta: la compactación no se tiene en cuenta, y los factores de carga para cargas permanentes y también para cargas transitorias. Toda carga tiene un factor de carga. Mínimos cuando la carga ayuda a la estabilidad y máximos cuando la carga reduce la estabilidad. Se colocan los parámetros en el software, los factores de carga que usted escoge como ingeniero. Los factores de carga los escoge el diseñador, con su criterio, con su responsabilidad. Están también los parámetros sísmicos. El tema sísmico hay que verlo como un elemento adicional para aumentar la longitud de los refuerzos, especialmente los refuerzos en la parte alta, pero típicamente, si se utiliza carga sísmica adicional, se trabaja con el 50% de la definida por mononovio CABE. Pero generalmente se aumenta la longitud de los refuerzos, pero la carga sísmica no se incluye en el análisis. Sin embargo, en el análisis el ingeniero debe definir si coloca o no coloca la carga sísmica, de acuerdo a las condiciones del terreno, de acuerdo a la zona sísmica en que se está trabajando. Tenemos entonces las cargas. Ya habíamos definido los refuerzos, ahora definimos las cargas. Muchísimas gracias.